llorar las ollas en la plegaria, en la proclama cotidiana, tantos años, y el mundo pensó que era Argentina, a pesar de que después se fueron las dictaduras del continente. Pero entonces yo escribo una novela que se llama Hitler en Tunja, pero más es un pretexto, porque en Tunja pues hay unos conflictos porque la universidad tiene todos los blasones, ¿no? Pues, de ese mundo, y se habló de que aquí había una cultura nazi. Y bueno, pero lo importante de esto es que Hitler, la pedagogía fundamental fue niebla y noche. Ese fue su decreto fundamental. Esa fue la guerra nazi más que era desaparecer a los prisioneros que se tomaban en Francia, a esta resistencia en las naciones que estaban ahí. Bueno, y entonces ahora que tú hablas de los desaparecidos, precisamente es niebla y noche. Es que mira la metáfora, de noche y niebla, la metáfora, NN, que en Colombia no se entiende qué es eso de NN, no, eso es el fascismo, esa es la metodología de Hitler, del nazismo, noche y niebla, borrando, el arte de borrar, suave, cotidianamente, gota a gota. En los periódicos se empiezan a borrar en las notas necrológicas, ¿sí? Que eso es lo que me estás diciendo, que se está desapareciendo la escritura, están desapareciendo estas memorias de esos ausentes que no volvieron. Ya nadie pregunta qué se hizo Alirio Pedraza, el defensor de los derechos humanos, un abogado, qué se hizo Antonio Camacho, un pintor, tantos hombres, ¿qué se hicieron tantos hombres? Y en Medellín, ¿qué no decir? Solamente tengo un recuerdo de una excavación que hicieron allá con tractores en una montaña, en algún lugar, que excavaban y salían muertos y muertos. ¡Qué novela! No, el problema es que no encontraron los muertos en la escombrera, porque estaban excavando donde no era. Exactamente, estaban excavando donde no era. Tienen que excavar eso un poquitico más allá, o más arriba, o más abajo, para encontrar los cuerpos de los desaparecidos. ¿Pero qué significa esa metáfora? ¿Qué significa esa metáfora de excavar para vaciar de contenido la búsqueda? No, además imagínate, o sea, ellos, los desaparecidos de la escombrera y de esas cosas comunes aledañas, se llama escombrera porque es un depósito de escombros. Entonces, al lado de la escombrera hay una arenera, y de esa arenera, que funciona bajo el permiso del Ministerio de Minas desde hace muchos años, y ahora en estos días la van a renovar su permiso, porque cumple técnicamente con todas las garantías para seguir trabajando. Ahí en esa arenera hay gente enterrada. Entonces mira la metáfora, mira, la ciudad crece, Medellín crece, se llena de apartamentos, de una burbuja inmobiliaria impresionante, y la arena la sacan de allá para construir, y las casas que demuelen todo eso las tiran en la escombrera, y ahí están los desaparecidos, o hay muchos cuerpos de desaparecidos. ¿Me estás diciendo que ahí está la basura humana? Eliminada. Se llama la escombrera. Claro, la escombrera humana. Escombrera. También de los, ¿cómo se llama? Pues de los desechos o que producen todas estas construcciones, ¿verdad? Inclusive dicen que sobre esos cuerpos de esas personas que asesinaron y enterraron ahí, depositaban escombros, le tiraban un camionado de escombros. ¿Sí? Entonces, claro, interesante la metáfora, interesante porque no solamente es una sociedad que tolera, admite y permite en que una serie de, ¿cómo se diría?, de fuerzas oscuras hagan esa confusión, fuerzas de diferente orden, oficiales incluso, ¿no? Paraoficiales, que es una palabra mejor, porque la otra me parece que casi no le permite a uno ni nombrarla. En Colombia hay palabras que uno al nombrarla como que se desvirtúa el mismo lenguaje, ¿no? Toca renovar las palabras paraoficiales o para católicas o para religiosas, ¿cierto? Todo en esa conjunción de esfuerzos se formó la escombrera.
todos estamos ahí, todos hemos participado en echar nuestros crímenes, nuestros muertos, ¿sí? En la escombrera, qué monumento, ¿no? Yo creo que ese libro, ¿cómo lo va a llamar? Si no es la escombrera. Bueno, sería un buen título. Estaba aquí muy chévere. Muchas gracias por esa entrevista tan maravillosa.